Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirse en un mundo lleno de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados, porque hoy vamos a explorar juntos algunas de las series turcas históricas más impactantes que estoy segura, los van a conquistar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes, y si les gusta la historia, el drama y las producciones de alta calidad, este es el lugar perfecto para quedarse. Prometo que no se van a arrepentir. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos transportan a otros tiempos, que nos hacen vibrar con sus personajes complejos y que nos dejan con ganas de más después de cada episodio. Vamos a descubrir juntos algunas joyas de la televisión turca que han cautivado a audiencias en todo el mundo y que, si aún no las has visto, te aseguro que te van a enganchar desde el primer minuto. Así que prepárense un té turco, acomódense en el sillón y vamos a empezar este recorrido por las series turcas históricas más imperdibles. La primera serie que quiero mencionar es, sin duda, un clásico, Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán, como se conoce en muchos países. Esta serie nos sumerge en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su apasionada relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es mucho más que una historia de amor. Es un relato fascinante sobre el poder, la ambición, las intrigas palaciegas y las luchas por el trono. La serie está ambientada de manera impecable con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una banda sonora que te transporta directamente al siglo XVI. No solo eso, la atención al detalle en la recreación de la vida otomana de la época es realmente impresionante. Desde la meticulosa reproducción de los tapices y la cerámica hasta la exactitud en la representación de las costumbres y protocolos de la corte, cada elemento contribuye a crear una atmósfera creíble y envolvente. Uno de los aspectos más destacados de El Sultán son sus personajes. Suleimán, interpretado de manera magistral, es un líder carismático pero también atormentado por las responsabilidades de su cargo. Su constante lucha entre su deseo personal y el deber de su posición es uno de los pilares de la serie. Vemos cómo el poder corrompe y cómo las decisiones que toma, aunque a menudo sean por el bien del imperio, tienen un alto precio emocional. Hürrem, por su parte, es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo para proteger a su familia y asegurar su posición en la corte otomana. Su origen humilde y su ascenso meteórico a través de la jerarquía del harén la convierten en una figura tanto admirable como controvertida. La serie explora las estrategias que utiliza para sobrevivir y prosperar en un entorno implacable, así como los sacrificios que debe hacer para alcanzar sus objetivos. Hürrem es, sin duda, uno de los personajes femeninos más complejos y fascinantes de la televisión turca. La serie explora las complejas dinámicas de poder en el harén, donde las concubinas compiten por el favor del sultán y donde las intrigas son moneda corriente. Se muestra la crueldad y la competitividad de este mundo cerrado, pero también la solidaridad y la amistad que pueden surgir entre las mujeres que lo habitan. Las rivalidades, los complots y las traiciones son elementos constantes que mantienen al espectador al borde del asiento. También nos muestra las estrategias políticas de Suleimán, sus campañas militares y sus relaciones con otros reinos y potencias. La serie no se limita a mostrar la vida dentro del palacio, sino que también nos ofrece una visión amplia del contexto geopolítico de la época. Vemos cómo Suleimán negocia con embajadores extranjeros, planea conquistas y enfrenta desafíos tanto internos como externos. El Sultán es una serie larga, pero cada episodio está lleno de drama, acción y emoción. Si te gustan las historias épicas con personajes memorables y una ambientación impresionante, esta serie es definitivamente para ti. Además, su éxito internacional ha dado pie a numerosas traducciones y adaptaciones, lo que la convierte en una serie accesible para un público global. Si aún no la has visto, te recomiendo que le des una oportunidad, no te arrepentirás. Ahora, cambiemos de siglo y trasladémonos a la era del Imperio Otomano tardío con Batam Sensin, o Wounded Love en inglés. Esta serie nos cuenta la historia de Cevdet, un valiente oficial otomano que lucha en la Guerra de Independencia turca a principios del siglo XX. Este periodo turbulento de la historia turca, marcado por el declive del imperio y el surgimiento de una nueva nación, ofrece un telón de fondo perfecto para una historia de amor, sacrificio y traición. Wounded Love es una serie mucho más intensa y emocional que El Sultán.
Nos muestra los horrores de la guerra, el sufrimiento de la población civil y las difíciles decisiones que deben tomar los personajes en tiempos de conflicto. La crudeza de las imágenes y la intensidad de las actuaciones transmiten de manera efectiva la brutalidad de la guerra y el impacto devastador que tiene en la vida de las personas. Cevdet, interpretado por el talentoso Ali Tergenk, es un personaje complejo y torturado. Lucha por su país, pero también se debate entre el amor por su familia y el deber hacia su nación. Su lealtad se pone a prueba constantemente y debe tomar decisiones desgarradoras que tienen consecuencias profundas para todos los que lo rodean. La interpretación de Ergenk es magistral, transmitiendo la angustia y la determinación de Cevdet de manera convincente. Su esposa Azize, interpretada por Bergüzar Korel, es una mujer fuerte y decidida que lucha por sobrevivir en un mundo devastado por la guerra. Ella representa la resiliencia del pueblo turco y su capacidad para mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Azize no es solo una víctima de las circunstancias, sino una figura activa que lucha por proteger a sus hijos y mantener unida a su familia. Wounded Love no solo nos cuenta una historia de amor y guerra, sino que también nos ofrece una visión crítica de la historia de Turquía. La serie explora las tensiones entre turcos y griegos, las ambiciones de las potencias extranjeras y las consecuencias devastadoras de la guerra para la población civil. Se muestra la complejidad de las relaciones entre estos dos pueblos, que han compartido una historia larga y conflictiva, y se invita al espectador a reflexionar sobre las raíces del conflicto y las posibilidades de reconciliación. Si te gustan las historias de amor prohibido, los dramas de guerra y las reflexiones sobre la identidad nacional, Wounded Love es una serie que te va a emocionar profundamente. La serie es un testimonio del poder del amor y la resiliencia humana en tiempos de guerra, y te dejará pensando en las difíciles decisiones que deben tomar las personas cuando se enfrentan a circunstancias extremas. Continuando con nuestra lista de series turcas históricas imperdibles, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Esta serie nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Esta es una historia de orígenes, de cómo una pequeña tribu nómada se convirtió en una de las potencias más importantes del mundo. Resurrection, Ertuğrul, es una serie de acción y aventura que sigue las peripecias de Ertuğrul y su tribu turca Oguz mientras luchan contra los enemigos, establecen alianzas y buscan un nuevo hogar en Anatolia. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y valores morales. La coreografía de las batallas es impresionante y la serie no escatima en mostrar la brutalidad de la guerra medieval. Sin embargo, también se centra en los valores de la valentía, la lealtad y la justicia, que son fundamentales para la cultura turca. Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Duziatan, es un héroe carismático y valiente que lucha por la justicia y la verdad. Su liderazgo inspira a su tribu y a sus aliados, y su determinación nunca flaquea, incluso cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. Duziatan ofrece una interpretación convincente de Ertuğrul, transmitiendo su fuerza, su sabiduría y su compasión. La serie también presenta una serie de personajes secundarios memorables, como Turgut Alp, Bams Beyrek y Abdurrahman Gazi, que se convierten en fieles compañeros de Ertuğrul en sus aventuras. Estos personajes no son solo compañeros de armas, sino también amigos leales que apoyan a Ertuğrul en sus momentos más difíciles. Sus relaciones son un elemento clave de la serie, y añaden profundidad y complejidad a la historia. Resurrection, Ertuğrul, es una serie que celebra los valores de la valentía, la lealtad, la justicia y la fe. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, y ha generado una gran cantidad de fans que admiran los valores y la historia que se cuentan en la serie. Su popularidad ha trascendido fronteras culturales y lingüísticas, y ha demostrado que las historias de heroísmo y sacrificio pueden conectar con audiencias de todo el mundo. Si te gustan las series de acción y aventura con un trasfondo histórico y moral, Resurrection, Ertuğrul, es una serie que te va a enganchar desde el primer episodio. Es una serie que te hará vibrar con las batallas, te emocionará con las historias de amistad y te inspirará con los valores que transmite. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar Payitat, Abdülhamid, o de las Temperer. Esta serie nos cuenta la historia del sultán Abdülhamid II, uno de los sultanes más controvertidos y enigmáticos del Imperio Otomano. Su reinado estuvo marcado por la decadencia del imperio y las crecientes presiones de las potencias europeas. De las Temperer se centra en los últimos años del reinado de Abdülhamid II, un periodo marcado por la inestabilidad política,
las conspiraciones internas y las presiones de las potencias extranjeras. La serie nos muestra las difíciles decisiones que debe tomar Abdulhamid II para proteger su imperio y mantener su poder. Se exploran temas como el nacionalismo, el panislamismo y el colonialismo, que fueron fundamentales en la época. Abdulhamid II, interpretado de manera magistral, es un personaje complejo y contradictorio. Es un líder autoritario y desconfiado, pero también un estadista inteligente y un defensor de su país. La serie explora las intrigas palaciegas, las alianzas secretas y las luchas por el poder en el entorno de Abdulhamid II. Se muestra cómo el sultán utilizaba la diplomacia, el espionaje y la fuerza para mantener el control de su imperio, y cómo se enfrentaba a enemigos tanto internos como externos. The Last Emperor es una serie que te invita a reflexionar sobre la historia del Imperio Otomano y sobre los desafíos que enfrentó en sus últimos años. Si te gustan las historias de intrigas políticas, personajes complejos y un análisis profundo de la historia, esta serie es definitivamente para ti. Te dejará pensando en las difíciles decisiones que deben tomar los líderes en tiempos de crisis y en el legado complejo que dejan atrás. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas históricas más imperdibles. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recordemos que hemos explorado el poder y la pasión en el sultán, el amor y la guerra en Wounded Love, la aventura y la valentía en Resurrection, Ertugrul Coma y las intrigas políticas en The Last Emperor. Cada una de estas series nos ofrece una visión única y fascinante de la historia de Turquía. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y me alegra saber que hay tanta gente interesada en las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas históricas me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo y compartamos nuestras opiniones sobre estas maravillosas producciones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban a mi canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos y familiares. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.